aplauso al Señor. Él es digno de gloria, Él es digno de honra. Señor, yo te doy gracias por esta mañana. Gracias, Señor, por el privilegio de estar en tu casa. Gracias, Señor, por el privilegio de estar en esta casa. Permítenos, Señor, hoy escuchar tu voz, tu dulce voz. Nos sentimos honrados de tu presencia y anhelamos más de ti. Y el pueblo de Dios dice, amén. Déjenme hacer algo poco convencional. Por ahí hay una sillita. ¿Alguien me puede facilitar una silla, por favor? Cualquiera, no importa. Gracias. ¿Cómo te llamas? Rafael, muchas gracias. ¿Cuánto han visto un predicador sentado? ¿Está bien si me siento? ¿Hay problema? No sé, cámaras, ¿me enfoca bien? De pronto me brilla más la calvita. Pero quiero sentarme por un rato y descansar y disfrutar un poquito en casa. ¿Cuántos la están pasando bien? Qué lindo es disfrutar la presencia de Dios, ¿verdad? Cuando hay alabanza, adoración y nuestro corazón se llena de gozo. Qué lindo es cuando podemos ver rostros que hace mucho no veíamos. Por ahí me están diciendo muchos hermanos, ay, qué lindo que me pude ver con una persona que no venía desde antes de pandemia. ¿Cierto que eso es lindo? Abrazarnos, gozarnos. Y uno dice, ¿qué tendrán esos evangélicos que son tan felices? Díganme ustedes qué tienen que los hace diferentes. ¿Qué tienen los evangélicos que los hace diferentes? A ver, lo escucho, el que más fuerte grite, dígame qué piensa. El gozo del Señor. ¿Y por qué tiene el gozo del Señor? ¿Qué hace posible que tenga el gozo del Señor? Porque Cristo vino acá. ¿Y qué más hizo Cristo? ¿Qué más hizo Cristo? Somos salvos. ¿Por qué? ¿Sabe cómo se llama eso? Eso se llama el Evangelio. ¿Qué tienen los evangélicos que nos hace disfrutar tanto la vida? El Evangelio. ¿Usted sabe qué significa el Evangelio? Una buena noticia. Y la buena noticia es que Dios tiene un plan para nosotros y es un plan de salvación y vida eterna. Nuestro Dios desde el principio de los tiempos ha diseñado un plan hermoso para nuestras vidas y en algún momento ese plan se dañó por nosotros, por el error de Adán. Y de ahí en adelante todos cometemos el mismo error. Pecamos y nos alejamos de Dios. Y el plan de Dios es un plan de reconciliación con Él. Mandó a su Hijo para que Él muriera en el lugar de nosotros que éramos culpables y que somos culpables. Y al hacer eso, Él pagó nuestra deuda y nos dio acceso nuevamente a salvación y vida eterna, vida plena, vida en abundancia. Y ese es el plan de Dios, ese es el Evangelio. ¿Cuántos están alegres porque sabemos esa buena noticia de que Jesús nos da vida eterna? Amén. Yo a veces me pregunto, ¿por qué afuera
nos ven a nosotros como aburridos? ¿Por qué afuera ven a los evangélicos como, ay, qué jartera estar allá? ¿Por qué a veces hay gente que le da jartera venir a la iglesia? ¿Por qué a veces hay gente que no quiere saber nada de Dios si el plan de Dios es tan maravilloso? Yo quiero romper hoy clichés, porque el mundo nos está armando unos clichés que nos están dañando el acceso a lo más lindo de la vida, que es aceptar a Jesús y aceptar su buena nueva de salvación. Les digo por qué creen que somos aburridos, porque no han probado venir para acá y disfrutar de la presencia de Dios. ¿Usted coincide conmigo? No han probado sentarse a los pies de Jesús y escucharlo, porque sus palabras son reconfortantes. No han probado a Dios. Y Dios desde el principio siempre ha tenido un buen plan para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Porfa, dígale al que tiene al lado: Dios tiene un buen plan para tu vida. Y es el evangelio. ¿Usted sabe que ese plan estaba escrito hace mucho tiempo? ¿Por qué no toma su Biblia por un momento y se va a Gálatas? En el capítulo 3 de Gálatas, versos 8 y 9, se nos recuerda que el plan de Dios es una buena nueva y que no fue dada solo en nuestros tiempos, sino hace muchísimo tiempo. Dios escogió a un hombre para entregarle esa buena nueva. Ahí dice que fue a Abraham que le entregó la buena nueva. Gálatas 3, 8 al 9 dice eso. Lo tenemos ahí en pantalla, ¿cierto? Es más, las escrituras previeron este tiempo en el que Dios haría justos a sus ojos a los gentiles. Ahí estamos nosotros. Por causa de su fe, Dios anunció esa buena noticia a Abraham hace tiempo, cuando le dijo: todas las naciones serán benditas en ti. ¿Sabe dónde estaba esa palabra? Porque esa palabra la encontramos en el primer libro de la Biblia. En el primer libro de la Biblia, hace muchísimos años, Dios le estaba entregando una buena noticia a Abraham. Génesis 12, 2, 3. Le dice Jehová a Abraham: haré de ti una nación grande y te, diga esto, bendeciré. Diga, bendeciré. Te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Diga, bendición. Bendeciré nuevamente, dice, a los que te bendigan, y al que te maldiga maldeciré. Y mire esto: en ti serán benditas todas, ¿qué? Todas las familias de la tierra. ¿Cierto que Vida en Acción es una familia? Pues Vida en Acción, por medio de esta promesa, dice: será bendita. ¿Qué quiere decir que somos benditos? Cuando decimos bendición, tiene que ver con muchas cosas. Recibir los buenos dichos de Dios, los bendiciones, bien decir. Pero además, en su sentido amplio, es prosperar, es recibir bienestar, es disfrutar lo que Dios nos da. ¿A cuántos les gusta una vida llena de bendiciones? ¿Quiénes anhelan prosperar? ¿Nadie? Yo sé que usted dice: esta es pregunta capciosa. No, no lo es. El deseo del Señor es que prospere nuestra alma. ¿No es así? ¿Cuántos quieren que su alma prospere? ¿Cuántos quieren que
haya bienestar en sus vidas? ¿Cuántos quieren que haya gozo en sus vidas? Bueno, esa es la promesa que le está haciendo Abraham desde el principio. Porque por causa de la fe de Abraham, dice Gálatas 3:9, que todos los que ponen su fe en Cristo participan de la misma bendición, participan de la misma prosperidad, participan del mismo bienestar, participan del mismo gozo, del amor, de la paz, de todo lo que Dios quiere darte. Todos los que ponen su fe en Cristo participan de los deleites que recibió también Abraham por causa de su fe. ¿Cuántos han puesto su fe en Cristo? Entonces yo le digo, usted es bendito, porque esa es la palabra de Dios y la palabra de Dios se cumple. Amén. ¿Por qué hago énfasis en este verso? Ahí dice: serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y hemos estado hablando que somos una gran familia. Y yo sé que hay muchos tipos de familias. Hay familias nucleares, ¿cierto? Papá, mamá, hijos. Hay familias monoparentales. A veces las madres cabeza de familia se tienen que encargar ellas solitas de sus hijos. Están otro tipo de familias extendidas, de pronto viven con los tíos, los abuelos y hacen parte de esta familia. Hay otras familias que tal vez se han hecho familias no por lazos de sangre, sino por su hermandad, la expresión en su hermandad. Y déjeme decirle algo: cuando el verso dice serán benditas en ti todas las familias, la palabra hebrea que usa aquí el término familias es mispajá. Y mispajá quiere decir todas aquellas colectividades. Es una forma de decir familia en su sentido amplio, porque no solo se limita a las familias de sangre, sino también a las afinidades, las colectividades que están como tribus, naciones, pueblos. Y por eso usted ve una diferencia entre Gálatas y Génesis. En Gálatas estaban hablando del mismo verso, pero habla de naciones. Eso estaba escrito en griego, entonces traducieron mispajá como naciones. Pero en el Antiguo Testamento mispajá es familias. Y lo que Dios quiere decir es que de familia se compone el gran pueblo de Dios, la gran nación de Dios, el gran pueblo escogido de Dios. Y por lo tanto la iglesia es una gran familia. Puede que tú y yo no seamos parientes de sangre, pero cuando nosotros dijimos acepto al Señor como Salvador mío, aceptamos un Padre en común y nos hemos vuelto hermanos. ¿Entiendes por qué decimos que somos una gran familia? No por sabiduría humana, no por linearnos a una visión organizacional desde nuestro entendimiento, sino porque es bíblico. Entonces mira al que tienes al lado y tú me dices: ¿ese es tu hermano? ¿Es tu primo? ¿Es tu tío? ¿Es tu abuelo? ¿Cómo lo sientes al de al lado? El de al lado es tu familia. Y yo quiero que por un momento reconozcas a tu familia, la conozcas allí y mires alrededor tuyo, y vas a conocer hoy a muchos familiares que no conocías. ¿Se acuerdan de esas reuniones familiares que siempre hacen, donde uno llega como todo perdidito y ve un poco de gente que no conoce y le dicen: es que él era primo tuyo y él te cargó cuando chiquito? Y uno... Y viene una señora y te abraza y te da un beso así, que te deja aquí marcado el labial, ¿cierto? Y uno dice: esta señora, que, mijito, yo soy su tía. Y yo lo levanté a usted cuando le cambié los pañales. Y yo no sé, no me acuerdo, y qué pena ponerla en esas. Pero qué rico tener familia que siempre vamos a conocer más y más y más, porque el pueblo de Dios es muy grande y sigue creciendo en todo el mundo.
y somos una gran familia de seguidores de Jesús. Ahora, hay otro término que se usa en la Biblia para familia. No es mishpahá, es bayit, que cuando se une con otras palabritas es beth. ¿Usted ha escuchado que algunos pueblos y lugares descritos en la Biblia empiezan con la sílaba bet? Betel, ¿se acuerdan de Betel? Betania, Betábara, Betsaida. De hecho, Belén en español suena así, pero en inglés es Bethlehem. Bet es otra palabra que se usa para familia, pero lo lindo es que es una palabra que también denota casa. Las Bet son las bayit hebreas, son esas casas en donde habitaban varios miembros de la familia y se reunían en torno a un negocio familiar. En el Antiguo Testamento, Beth es eso. En el Nuevo Testamento es oikos. Y aquí los que han estudiado economía saben qué significa oikos. Porque oikos significa casa, familia. Y lo curioso es que de oikos sale la palabra economía. ¿Sabe por qué? Eso es bíblico. ¿Sabe por qué? Porque antiguamente los que habitaban bajo un mismo techo se unían y unían fuerzas, no solo para decirse, ay, cómo te quiero, papito, no, se unían en un propósito, en una misión. Usted es el que va a recoger los huevos, usted va a ordeñar la vaca, usted se me va y recoge la cosecha. Y todos apoyamos. Imagínense un solo padre y una madre haciendo todo el trabajo que una casa en la antigüedad necesitaba. No se puede. Y entonces por eso tenían hartos hijos, ¿no? Yo recuerdo las generaciones, hace 2, 3 generaciones, nosotros somos 3 hijos, pero mi papá tiene varios hermanos, ¿cierto? Y mi papá me ha contado de sus primos. Y yo la verdad nunca me he aprendido el nombre de tantos primos que tienen. Porque en esa época no sé cómo hacían las madres, y les doy un aplauso a esa generación de madres valientes que pudieron dar 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Cuántos hijos en total fueron, papi, en tu casa? ¿Cuántos hijos en total fueron en tu casa? 7. 7 hijos. Imagínense, yo no sé cómo harían con 7 hijos. Pero eso tenía un propósito. Porque eran manos para apoyar a los padres y para trabajar en una misión. Ese es el concepto bíblico de familia. Todos juntos, bajo un mismo techo, trabajando para una misión. Amén. Entendiendo esto, yo quiero decirles algo. Dios ama a las familias. ¿Sabe por qué? Porque en su evangelio, desde el principio de todo, cuando habló con Abraham, estaba diciendo, yo quiero que las familias tengan bendición. Serán benditas todas las familias de la tierra. Ese es el deseo de Dios. Y Dios ama a las familias. ¿Cuántos pueden decir amén? Ok, yo quiero ver primero cuántas familias hay aquí, familias de sangre. Pueden hacer bulla a ver cuál es la familia más poderosa de este lugar. Ok, qué rico que hayan familias. Pero también hay personas que de pronto han venido a la iglesia solitos. Yo quiero decirles algo. Nosotros somos su familia y les amamos. Pero más importante, Jesús les ama y nuestro Dios Padre les ama. Amén. Bien, como sabemos que Jesús nos ama, yo quiero hoy hablar precisamente de esto, de que somos una familia y nosotros disfrutamos. Somos la gran familia de Dios y en el propósito de Dios está que disfrutemos. ¿Sí sabía eso? ¿Le estoy dando una gran noticia hoy? Eso es el evangelio.
La gran noticia es que Dios ama las familias, los ama individualmente, los ama colectivamente y tiene la firme intención de que nos disfrutemos unos a otros. Así a veces habitar bajo un mismo techo y habitar en familia no sea tan fácil y a veces parece que no disfrutamos tanto estar en familia. Yo sé y quiero hablar sinceramente al corazón de ustedes que aquí hay familias rotas, que aquí hay familias pasando por dificultades, que aquí hay familias pasando por temas difíciles, donde a veces ni se soportan. Yo quiero decir algo hoy es, Dios no quiere que soportes a tu familia, Dios quiere que la disfrutes. Amén. Seamos sinceros, para nadie es fácil convivir en familia. Ni la de sangre, ni la extendida del pueblo de Dios. En las casas, los que son familia de sangre lo saben. Yo a veces amo a mis papás, pero a veces no puedo decir que me sacan las canas, pero a veces tenemos inconvenientes, dificultades, diferencias. Amo mucho a mi mamita, pero ella a veces me tiene que pellizcar y poner un cucharón en la cabeza. Amo mucho a mi papá, pero su temperamento es un extremo opuesto al mío y a veces no nos entendemos. Amo a mis hermanos, pero a veces quisiera ser más grande y poderle pegar a Daniel. Como desde los 14 no logro hacerlo porque él creció y ya ni modos. Pero es difícil. Pero lo que yo te quiero decir es que hoy Dios quiere hablar a las familias. Hoy Dios quiere hablar a esta casa. Y Dios quiere mostrarles que no hay que soportarnos, hay que disfrutarnos. ¿Aló? Hay que disfrutarnos. Hay una familia en particular en la palabra de Dios. Y voy a pasar muy rápido porque quiero dar 3 ideas y permitir tiempo para disfrutar. Pero hay una familia en la palabra de Dios a la que Jesús amó mucho. Nos habla de 3 miembros de esa familia. Eran Lázaro, Marta y María. Y los encontramos en varios pasajes de la Escritura. En Juan 11 específicamente dice que Jesús los amaba mucho, que amaba mucho a Lázaro. A Marta y a María también las amaba muchísimo, los amaba a cada uno. Y cada uno tuvo un encuentro con el Señor. Y yo espero que si tú te identificas con algo de lo que Jesús quiere hacer como familia para que disfrutes, dejes que el Señor te hable. Por eso me senté hoy, porque estoy cansado, pero quiero disfrutar este momento. Y estoy disfrutando acá sentado, porque este lugar se hizo para disfrutar. Amén. Hablemos de Marta. En Lucas 10, versos 38 al 42 nos habla de una de las muchas visitas de Jesús a esta casa. ¿Por qué sabemos que Jesús amaba tanto esta casa? Porque en los evangelios se nos cuenta que varias veces posó allí. Había algo en esa casa que le gustaba a Jesús. Había algo que lo atraía. Él varias veces se fue a quedar allá, comió allá, durmió allá. Y en esta ocasión va a visitar y están en esta ocasión Marta y María. La palabra de Dios dice que él entró en la aldea era Betania, tengan ese nombre en el tintero. Entró a Betania
y había una mujer llamada Marta que le recibió en su casa. ¿Cuántos han recibido a Jesús en su corazón? Bueno, Marta recibió a Jesús en el corazón, esta vez lo recibió en su casa. Y ella tenía una hermana que se llama María, la cual se sentó a los pies de Jesús y oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Así como con cara ya ofuscada. Señor, mire esa María ya sentada y yo mientras acá con el ajiaco quemado, con los chinos gritando, con la ropa en la secadora y todavía no la he colgado, con tantas cosas. Dile a ella, ¿por qué me está dejando servir sola? Dile que me ayude. Y respondiendo Jesús le dijo, y mire la respuesta de Cristo: Martica, Martica linda, te veo afanada, te veo turbada, estás muy preocupada, estás distraída con muchas cosas, pero solo una es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Vida en acción. Como familia y con mucho amor, los quiero exhortar a que abran sus oídos a lo que el Señor les quiere decir. Hoy en pleno siglo XXI, la gente está muy distraída, muy ocupada, muy afanada. Y hemos construido nuestra vida en el hacer. Dígame si no es verdad que en pandemia los que trabajan se levantan pensando en el trabajo. Lo primero que hacen es levantarse angustiados por la agenda que tienen por delante. No han empezado a trabajar y ya llegó el almuerzo. Y mientras eso, los niños están allí sentados, tal vez unos ya en el colegio, otros no, y todavía ustedes no saben qué hacer porque no tienen 6 manos para atender todos los oficios de la casa y trabajar. Y sin más mirar el reloj, llegó la noche y ustedes todavía siguen conectados con reuniones virtuales y videoconferencias. Y la jornada laboral que se supone que tenía que terminar a las 6 o 5 de la tarde se ha extendido casi hasta las 10 de la noche. Y cuando usted cierra el computador, se da cuenta que no terminó las 50,000 cosas, que todavía tiene pendientes otras y que para la otra semana vienen otras entregas y que no va a tener tiempo para dormir. Y en esa de pronto la esposa le dice al esposo: papi, ¿damos una vueltica? Y el cansado le dice: uy, amor, no. O la mujer cierra el computador y oye al bebé gritar y dice el esposo: mamita linda, ¿no vas a hacer comida? Estoy cansado de comer pega. En esta época estamos haciendo demasiadas cosas. Y cuando te vas a acostar te das cuenta que en todo el día no escuchaste la voz de Dios. No tuviste tiempo para leer su palabra, ni tuviste tiempo para disfrutar del buen consejo que hay en la Biblia. Ni siquiera pudiste cantar una alabanza para expresar tu alegría, porque qué alegría si estoy lleno de estrés.
y te das cuenta que tu vida se convirtió en un levantarme, trabajar, acostarme, levantarme, trabajar, acostarme, levantarme, trabajar, acostarme, y no hay tiempo ni siquiera para darle un beso a tus hijos, no hay tiempo ni siquiera para charlar con los amigos. ¿Hace cuánto no hemos podido hacer un asado con los amigos de alabanza? ¿Hace cuánto no hemos podido hacer una salida de integración entre miembros de la iglesia? ¿Hace cuánto que no hemos podido disfrutar a nuestra familia? 2 años, dicen. Lo tienen claro. Renuncia a ese trabajo. Hay quienes viven sobrecargados, con una agenda apretada donde no hay espacio para disfrutar. Lo curioso es que nos venden la idea de que entre más trabajemos, más podremos ahorrar para llegar a esa meta de poder disfrutar la vida. Y nos damos cuenta que llegamos a los 80 años y todavía nos falta un poquito de ahorro y no hemos podido disfrutar la vida. La vida no es para disfrutarla cuando usted se jubile. La vida es para disfrutarla ahora mismo, porque se supone que Dios ya nos dio la victoria sobre todo y nos ha dado vida y vida en abundancia aquí y ahora. Ahora, mire que Marta servía a Jesús. No es cualquier persona. Ella puede ser como cualquiera de los pastores. Yo quiero preguntar acá, pastores, ¿dónde están? ¿Aquí están los pastores? Levanten la mano. ¿Dónde están los padres espirituales? Okay. ¿Dónde están los ministros? Los que sirven en algún ministerio ya, liderando, haciendo algo para la iglesia. También ustedes son Marta a veces. Esta semana para mí ha sido desgastante. Hemos estado con los pastores y los líderes aquí echando pintura, oliendo arsol, montando todo esto, planeando. Y toda esta semana estuve tan ocupado que sinceramente no sé cómo hice para responder con todo hoy. Y esta mañana cuando me levantaba en la madrugada, con mucho sueño, no queriendo salir de esas cobijitas, con el calorcito de mi esposita ahí al lado, y yo, me toca bañarme 5 de la mañana en Bogotá. Y dije, Señor, esto no es lo que tú quieres. Si yo voy a ir estresado para hablar de esto a ustedes, no puedo hacerlo, tengo que darles ejemplo. Así que abrí esa ducha y me la gocé. Me disfruté la ducha y mientras estaba duchando estaba orando y le decía, gracias Señor por este día, gracias por el agua, gracias. Y entonces el Señor me empezó a hablar un montón de cosas y yo decía, solo tengo 30 minutos para hablar hoy. ¿A qué horas voy a decir todo esto que Dios está poniendo en mi corazón? Y le decía, Señor, gracias, porque esto que me estás hablando a mí en algún momento lo compartiré, pero en ese momento cuando estaba en la ducha me estaba trayendo descanso. ¿Ustedes disfrutan a Dios cuando lo sirven? A veces los pastores nos ocupamos de muchas cosas, los líderes nos ocupamos de muchas cosas, los ministros nos ocupamos de muchas cosas, y déjenme decirle, si usted vino aquí solo para hacer y no disfrutar de la presencia de Dios, está perdiendo la parte fundamental. Primero disfrute a Dios, luego deje que eso lo lleve a usted a servir. Amén. Un mensajito chiquito. Yo sé que allá en Master Room está Andrés, está Johncito,
está, no sé si está Germán, mi cuñado. Germancho, vente un momento para acá. Si puedes correr. ¿Por qué les digo esto? Allá está Alejo, está Ceci, está no sé quién más está hoy en cámaras. Ay, por ahí está Ceci. Mauricio. Allá estás. Yo quiero decirles algo. A todo el equipo de producción, a los anfitriones, los que están hoy ya cansados, a los de alabanza. Disfruten a Dios. Yo sé que están cansados. Y yo sé que esto es estresante a veces cuando no salen las cosas bien. Cuando se cae un computador en tarima. Es estresante cuando no se escucha bien el micrófono. Y a veces nos desgastamos, nos estresamos. Nos hablamos con el ceño fruncido, nos regañamos entre unos y otros. Yo les digo esto a ustedes. Martica querida, Martica linda, estás ocupada con muchas cosas, pero una cosa es necesaria. ¿Saben qué cosa es necesaria? Dice el Salmo 27, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en todos los días de mi vida en la casa de Jehová para contemplar la hermosura y para inquirir en su templo. Aquí hay un representante de los que han servido con esfuerzo, con desgaste. Y ahorita yo estaba allá en el cuartico del Master Room, donde hay tensión porque no ponchan la cámara, porque suena mal, porque esto y lo otro. Y aquí donde ven a este valiente, tiene un dolor de cabeza tremendo, porque ha estado trasnochando, ha estado dándole duro a todo esto. Pero yo quiero decirte, Germanchito, que el Señor está para que lo disfrutes y que el Señor toma tu carga, así como toda la de los pastores, los de los padres espirituales, los de alabanza, los que sirven en la iglesia. Dios toma esa carga y solo una cosa es necesaria: busquen eso y el Señor se encarga de lo demás. Yo quiero que le den un aplauso a Él como representación de todos los que sirven en casa. Pero hay una promesa aquí. Gracias, hermanchito. Hay una promesa aquí. Dios se va a ocupar de esas cargas. Disfrutemos de Él. Me quedan 4 minutos. Brevemente, todos saben qué pasó con Lázaro. En otra ocasión, Lázaro cayó enfermo. Y le dijeron a Jesús: Lázaro está enfermo, está muy grave. Jesús sabía, pero Lázaro murió. Y Marta y María lloraban, afligidas. Cuando Jesús llegó, ellas dijeron: ya es muy tarde. Y le decían: Señor, si tú hubieras estado aquí. Y seguramente la pregunta de ellas era: pero si Jesús ama a esta familia, ¿por qué permite este dolor? Pero entonces Jesús se da cuenta del dolor. ¿Sabe qué hace Jesús? De hecho es un tip, el versículo más corto de la Biblia, Juan 11:35. Jesús lloró. Familia, segunda cosa que yo te quiero decir: el que seas familia de Dios no te hace exento de las consecuencias del pecado. Y la consecuencia del pecado es la muerte, el dolor, la enfermedad, la angustia, la preocupación, el temor. Y en medio del temor tú te puedes decir: esta vida triste,
¿Por qué me mandaste a esta vida a sufrir, Señor? Si tú estuvieras aquí, si realmente, si tú fueras real, Señor, porque así es la mente del racional moderno, pensamiento modernista que viene desde hace rato, todo lo cuestiona aquí. Es que si Dios fuera real, esto no me pasaría. ¿Sabe qué fue la respuesta de Jesús? Miró a Marta, miró a María, y él sabía que Lázaro estaba enfermo, que iba a morir, pero él lo hizo porque él tenía que ir a la tumba y decirle: Lázaro, sal fuera. Cuando ya hedía, cuando ya estaba en descomposición, él dice: Lázaro, sal fuera. Y Lázaro se paró, todavía atado en sus ligaduras, se desató de las ligaduras y fue traído de la muerte a la vida. ¿Sabes por qué Dios permite el dolor, la dificultad? Para que Él sea glorificado y para que Él pueda mostrar que Él es Dios y que Él es la vida. Jesús dice: yo soy la resurrección y la vida. Y por lo tanto, así tú estés muerto, así tú estés en pecado, así tú estés hediendo ya, porque es que así somos nosotros a veces. Nuestra maldad nos hace ceder y hace que otros tengan fastidio de nosotros. Pero así esté eso, Él te puede decir: yo te di esos problemas, yo te di ese dolor, yo te di esa enfermedad, yo te di ese sufrimiento, para que tú veas que yo puedo darte vida. Yo sé que aquí hay familias que se han sentido muertas, se han sentido en aflicción, que se han sentido en dolor, que han perdido seres queridos, que han enfrentado la muerte, que han enfrentado el dolor. Y dicen: pues esta es la vida, a esto vinimos, a sufrir. Juan 10:10, Jesús vino para que tengan vida y tengan vida en abundancia. Y aunque estés muerto, aunque tu familia esté muerta, aunque la relación esté muerta, aunque tu ministerio esté muerto, aunque tu mismo corazón esté muerto, si crees en Dios, vivirás. Me robaré 5 minutos porque nos falta María, y la dejé al final porque creo que es algo que está hablando mucho a los corazones de estos tiempos, sobre todo a los jóvenes. En Juan 12, ahí seguidito de lo que pasó con Lázaro, María entra a la casa porque están cenando nuevamente. Fíjense cómo le gustaba a Jesús esta casa. Están cenando, seguramente celebrando lo que pasó con Lázaro. No lo sabemos exactamente, pero están cenando. Irrumpe María y se va a los pies de Jesús y rompe un perfume costosísimo a los pies de Jesús y empieza a enjugar los pies del Señor con sus cabellos, a lavarlo. Y entonces Judas se levanta y dice: ¿pero qué está haciendo esta mujer? ¿Cuánto vale ese perfume? Un perfume costosísimo, se hubiera podido usar para otra cosa. ¿Por qué no se usa esto para los pobres? ¿Por qué no se usa esto para bendecir a otros? Y Jesús le dijo: momentico, porque lo que ella está haciendo es muestra de adoración, es muestra de rendición. Un momentico,
Porque ustedes sí gastan para funerales, sí gastan en sus cosas, pero ella decidió ungir mis pies para mi sepultura. Porque les cuento, este suceso de Lázaro, de María, fue el detonante para que los fariseos, para que los enemigos de Jesús lo capturaran. Estamos a puertas de la semana de Pascua, donde Jesús iba a ser crucificado. La resurrección de Lázaro fue un hecho que no pudieron soportar los enemigos de Jesús. Y María ungió los pies de Cristo y él dijo: me está preparando para la sepultura. De aquí se pueden decir muchas cosas, pero yo solo quiero decirles una. Cuando somos familia de Dios, amamos a Dios, lo invitamos a nuestra casa, Satanás se va a levantar y te va a decir: no inviertas tu vida, no inviertas lo que Dios te ha dado, no inviertas lo precioso que tienes, no inviertas tu tiempo de familia en Cristo, inviértelo en otra cosa. Eso fue lo que dijo Judas. Eso se hubiera podido invertir Judas en una falsedad, en una falsa humildad. Le dice eso: es que eso se hubiera podido dar para los pobres. María tomó uno de sus tesoros, un perfume finísimo, y lo invirtió en ungir los pies de Cristo y darle agrado. Porque María, cuando Marta estaba ocupada, se sentó a los pies de Cristo a escuchar su palabra. Y yo les cuento que la palabra de Dios, cuando uno la entiende, trae tanto disfrute al corazón. Y cuando recibe uno la palabra de Dios, empieza a disfrutar la vida, a tal punto que lo único que queremos hacer es invertir esa vida en Jesús. Y cuando entró María, uno primero escucha la palabra de Dios, y la palabra de Dios inmediatamente hace que tu vida se rinda a los pies del Señor. Y una vez rendido a los pies del Señor, lo único que quieres hacer con tu vida es honrarlo y darle honor y darle loor. Pero afuera no lo entenderán. El enemigo y el mundo solo te dirán mentiras. No inviertas tu vida en el Señor. Vas a gastar tu vida, vas a sufrir, vas a pasarla mal. ¿Sabe algo? Esa es la mentira del enemigo que nos quiere meter hoy. Y lo que yo les digo es: familia, inviertan en el Señor. Jesús te va a defender de la crítica. Jesús te va a defender de los malos comentarios y de las mentiras. Y Él te va a honrar como lo hizo con María. Voy a concluir diciendo esto. El lugar donde habitaban Lázaro, María y Marta era una aldea que se llamaba Betania. ¿Se acuerdan lo que le decía de Beth? Casa, familia. Betania significa casa, familia de la miseria. Así significa esto. El hebreo nos lleva a ese significado: Betania, casa de la miseria, familia de la miseria. Y todos, por causa del pecado, tenemos en nuestras familias, en nuestros corazones, en esta iglesia, miseria. Pero en el momento en que Jesús llega a la casa de la miseria, en el momento en que tú le abres las puertas de tu casa, de tu familia al Señor Jesús, Él transforma la casa de miseria en un lugar de deleite, en un lugar de resurrección, en un lugar de vida, en un lugar de honra.
Jesús solo cumplió el evangelio. Jesús solo cumplió la promesa, la que residió en Abraham, y dijo: en Cristo serán benditas todas las familias de la tierra. Y con Marta, Lázaro y María lo que hizo es que entró a Betania, a la casa de la miseria, y transformó a cada uno de esa casa. A Marta le quitó el estrés y la llevó a disfrutar al Señor. A María la transformó porque cerró las críticas de los enemigos, de los adversarios, y la honró, la levantó cuando ella estaba humillada. Y a Lázaro, cuando estaba muerto, le dio vida para gloria del Señor. Mi amada familia, ¿entiendes lo que te digo? Nosotros podemos ser esa familia que invita a Jesús para transformar la miseria en la que vivimos al lugar de deleite. Los salmos dicen: en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra por siempre y para siempre. Ponte de pie por un momento.